Entonces, ¿para qué carajo sirve el presidente de la República? Para nada, no sirve para nada en ningún lado, y menos este sirve para hacer chistes y para cantar pues sí, canciones. me queda claro. Que al final va a ser una especie de dedazo, pero no de una sola persona, sino un acuerdo popular entre los dueños de los partidos, que son Alito, Marco y Jesús Zambrano, la tríada psicótica, desde mi muy particular punto de vista, que conste que yo no me llevo con nadie. Insisto, todos son ojetes. Xóchitl no es querida por el PAN, no es querida por el PRI, no es querida por grandes clases privilegiadas, particular, la que consideran vulgar. Civil. Sí. Tienes que hacer una purga, tenemos que copiar lo que hizo Italia en su momento, lo que hizo Colombia en su momento y algunos otros países, porque esto está muy, muy, muy cabrón. Tenemos a una parte importante de Estado fallido. Eso quiere decir que el narcotráfico, los cárteles de la droga dominan por completo ciertos territorios, que son muchísimos. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña un periodista, analista, columnista, pero que además nos acabamos de enterar que es el abuelito de los que crearon los podcasts en internet de noticias y un miembro de la familia Atypical que quieren mucho y que siempre nos piden. Luis Cárdenas, bienvenido. Qué generosos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Soy el abuelito aquí con los jóvenes, el pitufo viejo de la aldea que ya nadie quiere, el gruñón del barrio, pero muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y el dato es cierto, yo creé Noticias Digital en 2009. Este fue el primer video podcast de noticias. Ya después me dediqué a la radio, porque le vi futuro al medio. Órale, pues aquí estamos con las instituciones de las noticias en internet y también es todo un gusto y todo un honor estar con mis amigos, los Jóvenes Atypical. De este lado ya la conocen. Lore, ¿cómo estás? Lore. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente, invitadazo, y pues una semana muy interesante donde hay mucho de qué platicar. Ay, perfecto, estoy segura que va a ser un gran programa. Gracias por acompañarnos y de este lado también ya lo tienen muy visto, lo conocen mucho, lo quieren mucho. Dylan, ¿cómo estás, Dylan? Bien, Berito, feliz. Y oye, tenemos nuevo set, ¿no? Igual ahorita nos cocinamos algo ahí, unos huevitos para desayunar este sábado o algo. Justo le robamos el set a Cenando porque nos cayó un diluvio y tuvimos que improvisar. Aquí en Atypical no se nos cierran las puertas, vemos cómo le hacemos y acabamos en un set prestado, que es el set 48, de Atypical TV, el de Cenando. Pero antes de empezar, nada más quiero pedirles, ya saben que me encanta pedirles a ustedes, que nos ayuden dando like, compartiendo el programa, comentando. Todo eso de verdad nos ayuda muchísimo a que nuestros contenidos le lleguen a más personas y podamos crear más programas que sabemos que les gustan muchísimo. Así que ya saben, a darle like a todas las cositas de ahí abajo. Y si quieren ya empezamos ahora sí con el programa. A ver, Luis, esta pregunta es para ti. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo le das like a las cositas de abajo? Con mucha emoción. Primero, okay, necesitas emoción. energía. Cuando emoción. le quieres dar like a las cositas de abajo, necesitas tener emoción. Emoción, energía. Okay, por supuesto, claro. Y fortalecer los dedos para darle clic. Tienes que fortalecer los dedos. Exacto. Para darle like a las cositas de abajo. Ya, fíjate que con Javier... Amigos, fortalezcan los dedos y denle like a las cositas de abajo. Oye, fíjate para ser feliz. Aquí en la familia Atypical tenemos al rey de los albures, Javier Lozano. Sí, cómo no. Entonces, entrenada estoy para reconocer lo que está pasando. ¿Por qué se juntan con esas personas del mal? Luego estás pagando cosas en tus otras vidas. Un duelo entre Javier y Luis. Vamos a ver qué pasaría. No, le mando un abrazo a Javier, nos debemos una comida en mi hijo, pero bueno. Sí, pero bueno, sí, perdónenme ya, es que me quedé con No, está perfecto, pero nada más te digo, aquí entrenados para detectar albures. Me quedé con darle like a las cositas estamos. De abajo en la punta de la lengua. Bueno, que cada quien le dé like a lo que quiera. Nosotros así procesando el... Sí. Pero, ok. Perdón. A todo el público que haya entendido abajo, por favor, pongan que entendieron, o más bien, no estoy entendiendo de qué me están hablando, por favor, empiecen con el programa. Oigan, a ver, Luis, tú llevas un conteo en todas tus columnas de cuánto falta para la elección, ¿no? Y creo que es algo que todos los mexicanos, o al menos los que están pendientes en la política, traen en la cabeza. Y creo que algo que les preocupa a todos los ciudadanos que al menos se identifican un poco con la oposición es este mensaje que además empezó a hacerse más popular después de las elecciones del Estado de México, que es la oposición no emociona o no nos han puesto candidatos
que emocione lo suficiente para que la gente salga a votar. Pero mi pregunta es, ¿las corcholatas sí? O sea, las corcholatas, porque digas, uy, Ebrard, qué buenas ideas trae. O Sheinbaum, puf, qué carismática. O sea, ¿tú cómo ves? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Corcholata por corcholata, ¿tú cómo las ves? Sheinbaum, por ejemplo. Sheinbaum le pasa el fenómeno señor Burns. ¿Cuál es ese? Sí, Sí, es el fenómeno señor Burns. Cuando en un capítulo de Los Simpson el señor Burns quiere ser candidato a no me acuerdo qué cosa, le ponen algo raro en el rostro y él dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una sonrisa, señor. ¡Oh, quítemelo, por favor, que se ve espantoso! Sheinbaum es ese fenómeno. Sheinbaum no emociona a nadie. Ni Ebrard. Noroña un poco. Ebrard está jugando a la narrativa. Velasco es una veleta. En fin. Adán Augusto. Adán Augusto, dice Triana. Adán Augusto recuerda al conde Pátula, pero, o sea, eso solamente lo entendemos algunas generaciones ya un poco grandes. A ver, no emocionan, pero es que todos ellos no juegan a emocionar. Quien emociona es López Obrador. ¿Y a Todos qué juegan? ellos juegan a ser el sucesor de López Obrador. Quien emociona dentro de todo esto es López Obrador, porque lo que vamos a ver es una elección para la continuidad del López Obradorismo o el cambio o el fin del López Obradorismo. Y López Obrador sí emociona. López Obrador podrá ser lo que ustedes quieran, pero el tipo emociona. El tipo tiene a una gran parte de la población a su favor. Sí, es cierto, hay muchas cosas que está haciendo mal. Sí, es cierto, protege a funcionarios corruptos, lo que ustedes quieran. Pero el tipo sabe emocionar. El tipo de repente sale con un mensaje y tienes a la oposición y tienes a gran parte de los medios y al país jugando en torno a la declaración que da él. Entonces, respondiendo a la pregunta, no emocionan las corcholatas opositoras o los aspirantes opositores, porque se ofenden si les dices corcholatas a los aspirantes, ¿ves? No emocionan. O sea, se sienten cuando les dices que son las corcholatas de la oposición, pero el observador sí te emociona. Oye, Luis, perdón, Lore, a todo esto, ¿a qué crees que se deba que López Obrador logre emocionar con todo y que el país, o sea, parece que se levanta todos los días por a mandar al diablo a las instituciones, por generar más pobreza, generar más inseguridad, violencia? ¿Por qué sigue emocionando López Obrador a pesar de todo eso? Fíjate que es bien interesante la pregunta, porque en este país y en el planeta, pero en este país en particular, somos muy dados a vernos el ombligo. Hay una frase maravillosa de Ortega y Gasset, en donde Ortega y Gasset dice, deja de ver el árbol y trata de ver el bosque. Sí. Y aquí siempre vemos el mentado árbol. Y los panistas ven el árbol, los priistas ven el árbol. O sea, solo vemos el árbol. En este país ganan en promedio 6,000 pesos mensuales. Las personas ganan 6,000 pesos mensuales. Yo les invito, amigos, todos los que están, es que ¿cómo puede ser que López Obrador sea tan popular? Hagan este ejercicio. Salgan de su casa y a todas las personas que vean, piensen cómo es su vida. ¿Ustedes creen que esa persona que está viendo en estos momentos, no sé, subirse a un pecero o tomar un taxi, está pensando, López Obrador hoy le pegó al INAI, oh Dios mío, mi día va a ser espantoso porque López Obrador le pegó al INAI? Güey, no, les vale madre el INAI, les vale madre el INE, les vale madre todo, porque en la vida nos vale madre todo eso, porque nosotros estamos locos y nos dedicamos a estas cosas, pero la gente no. Y López Obrador responde a un fenómeno global que se llama populismo. López Obrador es muy parecido a Erdogan en Turquía, o es muy similar a Jean-Marie Le Pen en Francia, o a Bolsonaro en el Brasil, o a Trump en los Estados Unidos. Él responde sencillo, hablando en español, y culpa a alguien de tus broncas. Voy a hacer una analogía espantosa, pero cuando nos truenan, culpamos a alguien. Claro. Güey, eso eras tú, el problema eras tú. No, ni madre, ella no me entendía, es que se metió y le gustaba a otro, que seguramente era un panista, ¿no? O sea, cualquier cosa por el estilo, pero siempre culpamos a alguien y no nos culpamos a nosotros mismos. Sí. Eso es lo maravilloso que hace el peje. Oye, pero a ver, nada más rapidísimo. Puedo entender que a la gente pudiera no importarle el INAI porque no todos los días la gente está haciendo solicitudes de transparencia. O puedo entender que elimine este instituto para evaluar la educación, que era autónomo, igual se eliminó y no pasó nada, ¿no? La gente pues le fue de alguna manera intrascendente. Pero cuando te das cuenta de que
el huevo costaba 31 pesos y hoy 49, y el pollo costaba 34 pesos el kilo y ahora 120. O sea, eso sí le impacta a la gente, ¿de verdad? O sea, puedo entender que el INE no les impacte, pero el costo de la canasta básica sí nos impacta a todos los mexicanos. O sea, ¿cómo no pueden, más bien, cómo la gente puede creer en López Obrador? ¿Cómo puede seguir emocionando? Habiendo estos problemas. Bueno, eso parece comercial del PRD, ¿no? Pero es que es real. Pero ganaron los otros datos, ¿no? Está bueno. Sí es real, pero al mismo tiempo el fenómeno de inflación es un fenómeno global. Y no estoy defendiendo a nadie, pero eso lo vivían... Luis, pero no solo Siempre eso, las ellos. medicinas, las vacunas. Esto es bien interesante, lo de las vacunas, las medicinas y los niños con cáncer. Y no quiero ser ojete, porque yo creo que los ojetes son los políticos. Es en serio. O sea, creo que esos son los ojetes. Yo no quiero ser ojete. Pero en proporción, el número de personas que están enfermas en este país es una bicoca en materia electoral. No hay medicinas. Sí, no hay medicinas. Es un gran discurso de la oposición. Los niños con cáncer es un gran discurso de la oposición y es algo lacerante. Es una mentada de madre. Perdón, pero no votan. Representan muy poco en materia electoral. Los niños con cáncer no rebasan, si no me equivoco, 150,000 o 200,000 casos anuales. Y me estoy exagerando, seguramente son mucho menos. Gracias a Dios, o sea, podría ser mucho peor. Sí, claro. Ese es el problema. El caso de la inflación que decían hace rato es un asunto que le pasa a todos y que pasó por muchas cosas. Y que no necesariamente siempre culpas a alguien, porque también estos asuntos económicos han sucedido en otros gobiernos. Y que a veces era muchísimo peor, particularmente en las las generaciones más viejitas, se acordarán de inflaciones arriba del 100%. La inflación de 8 o de 9 es grave, sí, y ya te alcanza para comprar menos, pero no culpas necesariamente al presidente. Y hay una razón también muy de fondo de por qué no culpas al presidente. Ha sabido manejar programas sociales. Hoy Excelsior publica en una de sus notas que 85% de los hogares mexicanos, 85% es un friego de los hogares mexicanos, reciben un programa social. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Cada quien gana 6,000 varos al mes, ¿no? Ese es el promedio. Sí. Un programa social te da 2,000 varos adicionales. Estamos hablando casi el doble. Ajá. O sea, casi el doble. Casi la mitad de lo que tú tienes te lo voy a dar con un programa social. O sea, a lo mejor ya no me alcanza para tanto huevo, pero si no me diera López Obrador, porque esto lo ha hecho muy bien López Obrador, decir que ese dinero es de él, aunque no es de él, claro, pero él lo ha vendido perfectamente bien. Siempre. Pues entonces, si no fuera por el PG, no me alcanzaría tampoco. Pero estás hablando que a lo mejor te alcanza para menos, ¿no? Pero si sales a la calle y te asaltan y te quitan lo de la beca, pues entonces estás fregado, ¿no? Al final creo que en este sexenio ha aumentado la violencia y ha aumentado la inseguridad. Podré estar de acuerdo contigo que a lo mejor hay temas en los que López Obrador no tiene mucho que ver, como es el tema de la inflación, que sí en cómo contener, ¿no?, los resultados de la inflación, pero en el tema de la violencia y la inseguridad, en donde la estrategia de seguridad sí depende de López Obrador, entonces, ¿qué pasa ahí? Y hay muchos otros factores en donde sí depende la decisión del presidente de la República, porque entonces si defendiera de factores externos solamente, entonces ¿para qué carajo sirve el presidente de la República? Para nada, no sirve para nada en ningún lado, y menos este sirve para hacer chistes y para cantar pues sí, canciones. Me queda claro. Pero a ver, bajémonos de nuestra burbuja. Somos muy privilegiados, güey. Somos muy pinche privilegiados, perdón, lo somos. Somos muy privilegiados. ¿Cuántas veces te han asaltado, cabrón? Dos veces, okay, pero en 25 años, digo. Ajá, a un cuate que va de Catepec a Satélite todos los días a Lo deben de traer. 2 veces a la semana, una vez a la semana. O sea, pero me asaltaban con el PRI, me asaltaban con Morena. O sea, me asaltan siempre. Por eso es que hay una gran animadversión hacia la clase política en general. O sea, la gente no es que diga, claro, López Obrador, por tu culpa. No, la gente no analiza datos, la gente tiene emociones. Y la emoción que tiene es que se lo está llevando la fregada. Y Michoacán acaban de matar a Hipólito Mora, quienes lo conocimos, yo lo conocí mucho, pues nos dolió mucho esta muerte, aunque sabíamos que lo iban a matar. Pero Hipólito me dijo que lo iban a matar a mí desde que estaba Peña Nieto. O sea, la cosa no cambia. No es que uno sea mejor que otro. Esa es la bronca. Bueno, pero si Peña Nieto no hizo nada y él viene con una promesa, porque esa fue su promesa de campaña, de que iba a combatir el tema de la inseguridad. Bajar 50% los homicidios, fue la promesa. Al final de cuentas se quedó en una promesa. Digo, no quiere decir con esto que al yo hablar
de los resultados de la estrategia de seguridad de AMLO, estoy justificando a Peña o a Calderón o a Fox, pero sí decir que él vino con una promesa que no ha cumplido. Ni cumplirá. Pero dime una promesa que haya cumplido. Ese es el problema con López Obrador. A ver, estamos hablando rumbo a las elecciones 2024 y vemos dos procesos ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado está las corcholatas de Morena, aunque se enojen, aquí no me importa que se enojen. Están las corcholatas de Morena. Y las vemos como que niñitos con gel, así, sonrisa forzada, juntitos en el AMLOFest, sonriendo como, y aquí nos llevamos todos muy bien, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo el otro proceso en donde, por ejemplo, Damián Cepeda, que estuvo contigo hace poco, dice, ni siquiera todavía aceptó el primer paso, que es la unión con el PRI. Ni él quiere ser. Tenemos a otros que habían alzado la mano, por ejemplo, Lili Telles, pero que no le gustó el método. Tenemos a otros que dicen, nos estamos adelantando, Claudia Ruiz, ¿no? Y tenemos a otros que dicen, vamos muy tarde. O sea, ¿tú cómo ves el contraste entre estos dos comportamientos y cómo los pone de cara al 2024? Bueno, de entrada es un desmadre. Es un desgarriate todo. Y si nos ponemos acá legalistas, todos están violando la ley, pero la ley vale cacahuate, se la están violando, están pasando por el arco del triunfo, les vale queso. El INE hoy día no va a hacer nada y qué bueno porque parece que... Están mirando, están sentados observando qué va a pasar. Eso es el de Guadalupe Tadei, es un INE más relax, más laxo, pero a ver, creo que esto está bien hasta que no empiecen a fregar, por ejemplo, al opositor y no sean así como Benito Juárez decía, a mis enemigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley completa, ¿no? A mis amigos justicia y gracia. Creo que si se hacen güeyes y le dejan a los dos hacer este proceso de precampaña, pues bueno, no está bien, pero pues es lo que hay. ¿Qué hacemos? O sea, es lo que hay. Ilegalidad. Es totalmente ilegal, pero si las corcholatas opositoras o los suspirantes opositores no se ponían a hacer algo, pues les iban a comer el mandado de la narrativa, que de por sí ya lo tienen comido, o sea, están muy mal. En el caso de Morena, lo que estás viendo es una pelea por ver quién le cae mejor al presidente. O sea, ¿quién es más lambiscón? Ajá, quién es más lamezuelas, pero aquí hay algo bien interesante. ¿Sí saben cómo es el proceso de Morena? Sí lo conocemos. Pues yo creo que justo hablábamos al principio hablábamos del dedito. Ponle que sí, yo coincido, es un dedazo, pero vamos a poner... el dedito en la ¿El proceso que dijeron o el proceso que...? ¿El proceso qué es? Que pensamos que va a ser... Es un dedazo. Que las encuestas... Algo que yo sí les compro a estos güeyes es que estos tipos sí son muy transparentes. A ver, sí son muy cabronamente transparentes. ¿Por qué? Porque en su mismo proceso, cuando lo analizas, te das cuenta que es un dedazo. Sí. O sea, pero transparentemente. ¿Cómo va a ser el proceso? Más o menos 9 preguntas. Cada pregunta tiene un valor para sumar 10. Una pregunta vale 0.5, otra pregunta vale 2, otra pregunta vale 1, otra pregunta vale 0.75. Quien gane la pregunta es quien se lleva el puntaje total. Covarrubias hizo un ejercicio hace algunas semanas y el ejercicio fue maravilloso. Claudia Sheinbaum gana con 9.75, Marcelo Ebrard se queda con 0.25 puntos de las 9 encuestas. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum ganó casi todas las preguntas. ¿Cuál fue la que ganó Marcelo Ebrard? ¿Quién crees que conoce más el país? Y esa la ganaba Marcelo Ebrard. Pero hay algo más interesante. Cuando tú te pones a ver cada pregunta, ¿quién cree que es más honesto? ¿Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? Claudia Sheinbaum 37.9%, Marcelo Ebrard 37.8%. Y por eso Claudia Sheinbaum se lleva los 2 puntos. A ver, va a ganar quien ellos quieren que gana porque tú vas a mover la encuesta como quieras. Claro. Aquí es en donde a mí me preocupa algo. Yo francamente no veo al peje marcándole a alguien y diciendo, es Claudia, es Adán, es Marcelo. Yo creo que va a ser Claudia. ¿Por qué creo que va a ser Claudia? Porque es la favorita del presidente. ¿Por qué creo que es la favorita del presidente? Porque es a la que más apapachado, a la que más llevaba, a la que más consentía. Y porque hoy ya hasta habla como él, lo vimos. No, lo tabasqueño, está cañón. ¿De dónde le salió? Por favor. No, o sea, ese acento libanés tabasqueño está cañón. O sea, es que sí es como Medio Oriente, está raro. Pero a ver, esto es lo que a mí se me preocupa cañón. Si el presidente no va a marcarle a alguien y a decir, este es mi favorito, entonces creo que todo depende de cómo sienta Mario Delgado el asunto.
Yo Uy. siento que el presidente está inclinado y vamos a hacer que las encuestas vayan para allá, porque esas encuestas no tienen pies ni cabeza, no hay un método, es una porquería. O sea, pero ¿tú no crees que el presidente va a hablar y va a decir Así de ese, diablo y ese o ya, no, sea, la neta no. O sea, Mario Delgado va a interpretar los deseos de López Sí, Obrador. creo eso. Qué Pero peligroso si algo, está eso. si algo han hecho con Mario Delgado es pasárselo por encima, ¿no? O sea, Mario Delgado dice, tenemos un presupuesto, Dan Augusto dice, a mí me vale gorro tu presupuesto. Dice, no pueden ir a ciertos medios. Ebrard dice, a mí me vale, yo voy a los, o sea, a ciertos medios. como que- algunos no van. O sea, yo lo leo distinto en el sentido de que al final creo que nunca ha habido un presidente de Morena, nunca, ni con Jade Cole, ni con ahora con Mario Delgado, siempre ha sido López Obrador el que ordena y manda en Morena, ¿no? Más o menos. Pero a lo mejor en este proceso, pues yo no veo que López Obrador ama de verdad tanto el poder que sí se ve que las preguntas incluso que has mencionado, Luis, pues ya tienen una tendencia a Sheinbaum. O sea, Claro. es como decir, ¿quién tiene una cola de caballo para la presidencia? ¿Quién se le Ay, pone la pues cola de ya, caballo? ¿no? Ajá, exacto. Pues Pues yo sí ya. podría Ebrard, güey. O sea, sí, Ebrard se vería chido, Oye, a pero ver, pinche cola de caballo. ¿Tú por qué mujer votarías? Sí, Ajá. ¿tú por qué mujer ¿Por qué votarías y votaría? por qué Claudia? Sí, exacto. ¿Y por qué Sheinbaum? Pero mira, tampoco es tan venial, tan menor, y no apoyo a nadie, pues, pero a Mario Delgado le dijeron la de Coahuila. Esa se la dejaron a él, es un desgarriate. A Mario Delgado le dejaron la operación cicatriz Estado de México. No fue mala. O sea, claramente el presidente quería Delfina. Y todo estaba diseñado para que fuera Delfina. Creo que él no marca y dice es Delfina. Pero No las sé, decisiones, igual y o sea, sí. deja unas Yo decisiones creo a que no. Mario, pero las decisiones importantes y Claro. la presidencia, vaya que es A ver, importante. claro que él va a decir Pues que dice- es alguien, pero creo que al final es Mario el que va a interpretar el resultado porque la encuesta va a ser quien tú quieras que sea, debido a que se puede hacer eso. De hecho, Monreal lo había dicho. Monreal ganó la encuesta en 2018. 2017. Él iba a ser el candidato. De hecho, él tenía todo para ser el candidato. Pero pues al final se la dieron a Claudia por Sí, este sí, método. Pero a ver, hablamos ya un poco de las corcholatas. Ok, y del Entonces, otro lado. del otro lado. O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo interpretas o sea, la salida de Lili, por ejemplo, este mensaje que dio? Del otro lado pasa creo que exactamente lo mismo, porque al final va a ser una especie de dedazo, pero no de una sola persona, sino un acuerdo popular entre los dueños de los partidos, que son Alito, Marco y Jesús Zambrano, la tríada psicótica, desde mi muy particular punto de vista, que conste que yo no me llevo con nadie. Insisto, todos son ojetes. Esos, junto con una parte importante de la sociedad civil, llamadas organismos pues, comandados por ciertas empresas, van a inclinar la balanza hacia un candidato o candidata. ¿Qué pasa con Lili Téllez? No tenía una plataforma clara como para poder juntar este requisito que les piden de las 150,000 firmas. Pero yo aquí distingo, y esto es una teoría mía, que hoy día hay tres tipos de candidatos. El candidato clásico, que es el candidato aburrido, de corbata, así, todo, que no entiendes qué Que ya no chingados conecta. está diciendo. Y ahí ese es el candidato clásico. El candidato disruptivo, que es un candidato que te genera emoción, pero esa emoción no es el odio. Y ahí te pongo un ejemplo, que es Samuel García, por ejemplo. Ok. El fosfo, el que prometo, él tiene promesas. El candidato disruptivo tiene promesas, aunque sean estúpidas. No, claro. ¿Cuál? Un estadio, ¿no? En el caso del fosfo. En el caso de Xochitl, es muy claro. Ella es la única disruptiva hoy que hay en la oposición y su propuesta es bien clara. Por ejemplo, una de las banderas, enseñar programación a los chavitos y no te genera odio. No. Y Lili, que es el otro tipo de candidato, es el radical. Ese es el Bolsonaro, el Bukele, el Trump, el que sea un candidato o candidata que te genere odio. Y creo que esa no era la opción. Al final creo que Lili se baja al saber que no podía lograr más apoyo ciudadano, que no iba a lograr las 150,000 firmas y que no iba a tener el apoyo al final de los dueños de los partidos. O sea, creo que esa fue una decisión, pero aguas porque puede crecer fuerte, porque puede ser tentador para MC, por ejemplo. A ver, es que tocas temas que, o sea, todos me explotan la cabeza y todos te los quiero preguntar Y nosotros en este así de- segundo. O sea, Yo sí, quiero de esos chochitos que te acabas de meter, también Exacto. quiero que me explote algo aquí. o sea, Ay, Dios mío, nos a van ver, a cancelar, güey. Revelaste Por eso no cosas. nos dejan estar Sí, en radio. empezamos con albures, Sí, sí, terminamos sí, van a con... cancelar. No importa, YouTube, Sí. tápate los oídos. Sí. A ver, pero rápido, dices, Lili se baja porque no cree tener el apoyo. O esas 150,000 firmas al menos. Sí, creo que... ¿Crees que es el caso de Germán Martínez, de Vila, de Claudia Ruiz Massieu, de
Gustavo de Hoyos, Murat, etcétera? Pues es que ahora sí que uno por uno, pero me voy rapidísimo. Vila, ¿ese quién es? Mauricio Vila. ¡Bomba! O sea, en Yucatán lo conocen y es súper bueno. Bueno, pero fue muy aplaudido. O sea, si se busca O sea, como gobernante dices que bien, ¿no? De Yucatán. Y está chido. Pero se repite entonces este patrón. A ver, a ver, yo lo decía hoy en radio, ¿no? ¿Por qué te bajas? Pues porque no tienes las 150,000 firmas, carnal. Okay. No te da, o sea, no te conoce la gente. Gustavo de Hoyos más o menos igual, aunque creo que parte también de un acuerdo cupular de, a ver, pues ya estábamos aquí para hacerle a la emoción y que había muchas corcholatas. Creo que ahí se baja él. El caso de Murat es bien interesante. Murat no tiene el apoyo de su mismo partido, que es el PRI. Y Murat tampoco tiene el respaldo. Y Murat además está señalado pues, de haberle entregado a Morena, Oaxaca, que pues sí, de alguna manera fue algo que pasó porque pues no apoyó a su partido como debe haber apoyado. No sé si los gobernadores realmente tienen que estar apoyando, porque lo que estamos peleando es justamente lo contrario, que no haya intervenciones. Pero bueno, Murat no tenía oportunidad. ¿Vieron a Murat en un programa como de cocina? No, yo No. no lo vi. Búsquenlo en TikTok. Órale. Es neta, o sea, él estaba tan desesperado para buscar conocimiento que Claro. empezó a hacer una especie como de programa de cocina. Es muy chistoso porque él era como el conductor del programa. Entonces jugaba y armaba como debates y también con chavos, o sea, muy Por eso chistoso. te trajimos a una cocina. Perfecto. A ver, yo ahorita les voy a Prestamos conocimiento. Hacen la sorpresa que brownie tenía. mágico. Vamos a hacer unos brownies, muchachitos, Nos van a para la cancelar a abuelita todos. que le duelen las patitas. Unos brownies. Ay, Dios mío. No nos vayan a cancelar, Luis. Ya nos van a cancelar. Bueno, Pero- ¿qué otro? Claudia Ruiz Massieu se baja por el tema del PRI. Hoy lo que pasó con el PRI, Sí, claro. cuando es la desbandada, cuando dejan solo a ese PRI de Alejandro Moreno, pues está cañón. O sea, había muchos que sabían que no había forma, ¿no? Entonces está bien porque así vas a acabar con 4 o con 3. Mi pronóstico es que serán al final Krill, Xóchitl, Enrique de la Madrid y quizá Beatriz Paredes. Luego, dijiste otra cosa que a mí también, o sea, a ver, está dura, porque dijiste, es un acuerdo popular. O sea, este lunes tuvimos en la mañana en Atypical TV a Marco Cortés, a Lito, a Jesús Zambrano, y prometieron y juraron ante las cámaras que este es un proceso transparente, incluyente de la ciudadanía. O sea, tú no se los compras. ¿Cuándo te han mentido esos hombres? ¿Por qué no le creeríamos a 3 políticos, Dios mío? No, claro que no. Oigan, a ver, rápido, Claro que un momento no. de encuesta. Solamente le pido a la gente que nos está viendo que nos pongan en los comentarios ustedes qué opinan. O sea, Que soy un chayotero. ¿ustedes qué opinan de este método? Porque a mí de verdad esto se me hace que es la plática. O sea, siento que este tema es lo que está dividiendo el 2024 y el tema crucial de las conversaciones de aquí a un año. Oye, pero no podemos dejar pasar lo de la noticia de hoy en la mañanera. Xochitl Gálvez ya la destapó el Xochitl Gálvez es presidente. Xochitl Gálvez, ¿Tú ajá. coincides con ese diagnóstico? Sí, yo creo que es su mejor opción. Es la candidata disruptiva. A ver, mira. ¿El acuerdo popular le va a dar a Xochitl? Yo creo que el acuerdo popular le va a dar a Xochitl. O sea, sí, y no por lo que dice el presidente, sino porque es lo más lógico. Pues es lo que tienes que hacer. Este asunto es una tontería, o sea, perdón, pero así como la encuesta de Morena puede estar amañada, el método de la oposición también. De entrada, las firmas son muy importantes porque en esas firmas vas a tener a tu público, el que va a votar, el que va a estar participando en las encuestas, el que va a participar en esta especie de elección primaria medio Frankenstein. Que me parece bueno, es loable. Lo que pasa es que, francamente, cuando tienes a estos dueños de partidos políticos es muy difícil que entre la sociedad civil. Por ejemplo, si Santiago Krill junta, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? 2 millones de firmas, ¿quién crees que va a ganar todo? O sea, ¿a quién le van a preguntar? Pues a las 2 millones de firmas que juntó Santiago Bueno, Krill. pero a ver, yo también creo que al final de cuentas, pues la oposición, pues no te, o sea, ¿hacia dónde te vas? De entrada, a ver, el método Están acotados. el método para elegir a su Están candidato acotados. de la oposición, comparado con Morena, pues la verdad es que los de Morena no tienen madre, ¿no? Esa No es la tienen realidad. madre. Pero específicamente, sin compararlo con otro método, el propio método de la oposición, pues sí busca, digo, no sé si en la práctica, porque al final, digo, en mis 25 años que llevo de vida, ¿no? Nunca había visto algo así de que vámonos a unas primarias abiertas a la sociedad. O sea, yo nunca lo había visto. O sea, cómo se eligió a Peña, cómo se eligió a Felipe, cómo se eligió a Fox en su momento como candidato, ¿no? Bueno, en el caso de Fox, que fue más carisma que otra cosa, pero al final de cuentas nunca había habido un método en donde se buscara incluir a la sociedad civil, y yo creo que hoy
pues más allá de sus virtudes y defectos, pues sí hay la posibilidad de que la sociedad civil participe. Pues participe de alguna u otra forma. O sea, yo insisto en que partamos de lo que platicábamos hace un momento, el promedio del mexicano gana 7,000 pesos, su vida no Sí, o sea, está en no torno todos al INE, van a estar ni a las politizados. corcholatas, ni a Claro. nadie. En boca de Andrés Manuel, un trabajador de la construcción gana 60,000 Bueno, sí, pesos. también. Ay, El sí. señor también de repente se le va el avión, o sea, platicaban No, con un 6,000. psiquiatra ustedes, ¿no? De Se cómo toma brownies anda, mágicas sí. antes de la... Ojalá eso le ayudaría. Ojalá, eso porque- sí ayudaría. Si no, hablaría que le más explotara rápido. la O sea, cabeza. es una sociedad civil, pero no es esa sociedad civil. Sociedad civil es algo sexy. Es algo muy sexy. Pero para de decir. entrada, Pero- ¿cómo está la sociedad civil hoy en México? Encabronada. porque al final Y de totalmente cuentas, apática. no todos, Les vale madre. justo hay apatía. Pues Porque, sí. a ver, vemos la elección del Estado de México, que la que va a ser gobernadora fue electa por menos de la mitad de los que viven en el Estado de que México. también Y eso esa es siempre ha una pasado, radiografía ¿eh? de todo el Y eso país. siempre ha pasado. O sea, el que sea, el que gane para presidente o presidente de México, ¿con cuánto va a ser electo? ¿Con cuánto porcentaje de la lista nominal? Más o menos 60%, pero eso siempre ha pasado. Tampoco esto de rasgarnos las vestiduras. Ay, lo Pero siempre entonces- ha habido Esa eso. votación siempre Es histórico. Solo hay un Sí. sector de la población que sí le interesa saber quién lo va a gobernar. O sea, no a toda la población le interesa, digo, En el mundo. lamentablemente. En el mundo. A ver, pero yo No me es quiero algo de aquí. dar 3 pasos atrás porque estábamos tocando Sí, también cierto. un tema muy importante. Xochitl Gálvez. Xochitl. A ver, Xochitl Gálvez. A ver, ya la están atacando y no solo es como AMLO saliendo a decir yo tengo la bola mágica y ya sé quién es. Bueno, ya sé quién es porque son el Porque ya le poder dijeron del sus racismo y gargantas clasismo. profundas. Exacto, Gargantas sí. profundas que obtuvo dándole like allá abajo. Se obtienen cosas muy bonitas cuando le das like allá abajo. Exacto, como Pero- gargantas profundas. Pero a ver, pero no solo es el presidente López Obrador, o sea, también hay pues toda una bandita que le está echando Una- con todo. No, pues es que Una vemos, banda de fichitas, ¿no? vemos a los moneros, por ejemplo, de la jornada, Ah, bueno, que sí, van y también. cuestionan su origen y no, y por qué. O sea, ¿tú cómo Sí. ves todos estos ataques a... Xochitl te mueve todo. Xochitl te mueve por completo el panorama, porque lo que le urgía a la oposición era un candidato o candidata. Y resultó que siempre la tenían ahí. Xochitl no es querida por el PAN, no es querida por el PRI, no es querida por grandes clases privilegiadas, particular. La consideran vulgar. Sociedad civil. Sí, por una parte de la sociedad y de la opinión pública. Y aguas, yo diría ahí, de los medios. Ahí los medios estamos empezando a jugar algo medio raro. Porque Xochitl se lleva con todos los medios. De ahí a que eso pegue en sociedad civil no estoy tan seguro. Le va muy bien en las redes, pero de ahí a transformarlo a opinión pública general, ahí sí no estoy tan seguro. Ahora, es la que mejor podría darte una pelea, que no sé si ganar, pero al menos sí darte una buena pelea. Pero eso depende de un factor fundamental y ese factor se llama Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano pone un candidato o candidata y tienes 3 en la boleta, ya se fregó el asunto, ya se va a dividir el voto, ya ahí sí ya tronó el tema. Y además creo que Movimiento lo haría por movimiento, o sea, yo no soy No de la por idea de que juego negro. ay, le vendo al PAN o le vendo a Morena. Yo difiero un poco, porque Sí. yo creo que Xochitl Gálvez sería el dolor de cabeza de MC. Los votos que MC se podría llevar, Ujú. Xochitl rompe ese esquema. ¿Por qué? Porque, como tú lo comentaste, al no ser PRI, PAN, PRD, Ciudadana, MC se queda sin discurso. Y Eso- deja la bolsa vacía de MC. Fíjate, Lore, que eso es bien interesante porque podría, o sea, MC se está vendiendo entre 7 y 15% para 2024. Ellos quieren terminar la elección de menos con 7, que, o sea, casi se darían un tiro si eso pasa, y su meta son de 15 a 20%, ¿no? Aproximadamente. Pero este fenómeno es interesante porque sí, ciertamente si tienes a una Xochitl y no tienes un candidato súper disruptivo en MC, entonces sí te lo van a robar. Como sea esos votitos, creo que sería una elección muy cerrada. Y ahí sí se pondría bueno porque ahí sí prendes a la sociedad civil. Y a A todo la esto, sociedad Luis, por civil. ejemplo, tú ves del lado de la oposición a Xochitl disruptiva. ¿Y del lado de Morena ves a alguien disruptivo? ¿De los candidatos? ¿De El las más disruptivo sería fichitas? Ebrard. Noroña. Noroña creo que es el tipo más congruente que hay. O sea, es un tipo que además de que en lo personal, digo, lo conozco, pero el tipo es un güey extremadamente culto. Sí. A ver, de eso Sí, yo también me sorprendí cuando lo conocí. Muy cañón. Es un tipo que le ganó el personaje en algún momento, creo. Le sigue ganando, ¿no? Pero claramente pues no puede ganar aguas con este cuate para 2030. O sea, ¿tú sí ves en el 2030 un noroñazo? Las cosas pueden moverse. O sea, lo mismo le decían a Trump 6 años antes. Claro. Eres un chiste.
y Bueno, este radicalismo Oigan, va qué fuerte, creciendo. por favor, sí saquen Ay, no. su INE. O A sea, ver, sí, es que sí, o sea, Ahora ¿qué sí pueden saquen su pasar? INE. Pueden pasar Comentarios, muchas por cosas. favor. A ver, pero bueno, volviendo aquí, lo que yo vería en el Imagínate. mejor escenario es una Xóchitl Gálvez libre, porque si tienes una Xóchitl Gálvez acotada a las estupideces de los partidos y de las cúpulas empresariales, ya valió cacahuate. O sea, una Xóchitl acotada sería... ahora no veo a Xochitl Acotada. Yo tampoco. O sea, siento que es anti-Xochitl el ser acotada. Pero estás hablando de que quiere ser candidata a la presidencia de la República y muchas cosas pueden cambiar. Digo, pero que también creo que Xochitl conoce su Yo creo que poder. no se dejaría. Entonces, Ajá. justo, Yo no se creo que no se dejaría. dejaría. O sea, yo creo que eso es algo diferente y lo digo con todo respeto con la señora Sheinbaum. O sea, la señora Sí, Sheinbaum se exacto. deja que hagan lo que quieran. Yo hablo como tabasqueña, me pongo un sombrero, Como tabasqueña. digo lo que quieran, sí, pero llévenme porque yo hablo a Claudia, ¿no? Y Xochitl, ahí sí, y nos lo ha dicho a nosotros, estuvo con nosotros y nos lo dijo, yo no me voy a dejar. O sea, ellas... Y no es calzonuda, es cabrona, es una gran señora. Pero ella emociona, entonces creo que esta emoción generaría algo interesante, aunque Claudia no emocione, inclusive creo que esto puede generar algo del tamaño de cambiar al candidato y que te pongan un Ebrard en vez de una Claudia. Bueno, pero Por eso te Ebrard... decía que la encuesta es una tontería. Me pregunto, Ebrard, O sea- tampoco es que pase y yo diga, uy, nos la vamos a Qué aventar. disruptiva, qué disruptivo. Por favor, calmen a las masas. Pero no, O sea, hacer no es así TikTok que, no ay, es lo ves. nomás- es Ay, nomás no manches, ya viene Ebrard va a ordeñar una vaca, güey. No, esconde la vaca, no mames. No, creo que los pocos que podían creer en Ebrard se perdieron cuando dijo lo de la secretaría para Andy. O sea, desde ahí creo que Ebrard también... Creo Es que está era mal una acompañado. cosa rara, porque Ebrard lo que está jugando es a tratar de tener esta ultra parte de la 4T, los ultra radicalototototes. Y obviamente esos güeyes no lo quieren. Pero Ebrard ya como candidato, pues es un Ebrard que no es López Obradorista, entonces ahí habría un rompimiento. Yo no lo veo, pero es una posibilidad si quisieran jugar a ganar o si tuvieran cierto miedo. Al final creo que vamos a ver a una Claudia contra una Xóchitl. Y va a ser muy interesante porque aunque Claudia no te prende, quien prende es López Obrador. O sea, lo que está detrás de Claudia Entonces sería está López cañón. Obrador contra el candidato o la Contra candidata de la Xóchitl. oposición. Claro, a ver, va a ser López Obrador contra Xóchitl, a menos que sea Ebrard el candidato, cosa que, insisto, lo veo muy Bueno, poco es probable. que a ver, a todo esto, o sea, ya estás dando por sentado que me queda claro que en Morena va a ser Sheinbaum. O sea, eso creo que no nos queda mucho la imaginación. Hashtag O sea, es se Claudia. puede ver que hashtag es Claudia en las encuestas, ¿no? Pero en el tema de la oposición, a mí me parece que tampoco está nada escrito, ¿no? O sea, puede ser Xochitl, Sí, ¿no? pero puede ser también Krill, como puede ser, no sé quién más va a juntar. Cualquier otro candidato, y tienes razón, puede ser quien ellos quieran. Y quien ellos quieran, porque al final Pero los métodos tienen control más bien popular. el análisis ambos. tendría que ser quién podría enfrentar a Claudia, ¿no? O sea, quién sería el mejor de todo el Xochitl. Baja, Xochitl Totalmente. para ti. Que los otros son candidatos clásicos. O sea, Justo, ¿qué ves? totalmente clásicos. O sea, son candidatos que fueron disruptivos en su momento, como un Santiago Krill, pero en su momento fue en el 99. O sea, ya pasaron 20 y tantos años, ¿no? Y candidatos pues no identificados con la gran mayoría de mexicanos. Si me preguntas quién sería un excelente presidente, yo creo que José Ángel Gurría sería un maravilloso presidente, pero no lo conoce nadie. A ver, pregunta relámpago, porque esa nos la hicieron hoy en el programa un suscriptor y me parece que es la pregunta. Ustedes, así a modo personal, con su conciencia, cuando se meten a la casilla, ¿por quién creen que deba de ser la apuesta? ¿Por el mejor candidato o por el mejor presidente? ¿Por el mejor candidato o por el mejor presidente? O sea, ¿por dónde se debería ir la posición? No, pues en este caso, o sea, si quieren ganar por el mejor candidato, pero así es siempre. Claro, porque para ser presidente tienes que ser, o sea, para un paso tienes que haber dado el porque, anterior. o sea, el candidato es el que emociona. A mí me encantaban los spots de Alejandra del Moral. Tenían un spot maravilloso. Esta elección no se trata de votar por quien te caiga bien. Madres, güey. O sea, ya que estás escuchando eso es porque yo sé que te... A ver, no puedes culpar al público de que no le gusta cómo cantas. O sea, no puedes culpar al público de que no te gusta cómo cantas o vas a terminar como un tipo frustrado de filosofía o cinematografía o alguna cosa. Bueno, pero- No me entienden mi arte, güey. Pues es que Pero arte lo a mi ideal arte. sería que tuviéramos un buen candidato Claro. Que con sea un buen buen gobernante. presidente. Claro, que No. fuera un buen presidente. No, y que realmente, o sea, a ver, siento que Luis aquí me va a tachar de la ingenua No. más ingenua. O sea, pero yo sí creo mucho en, ok, o sea, se están yendo para ser candidatos de coalición, vamos a hacer gobierno de coalición. O sea, sí creo que a lo mejor, ok, no, o sea, tienen que estar muy listos porque sí hay, por ejemplo, o sea,
José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid. O sea, hay gente que si no llega como presidente, sin duda, y no lo digo yo nada más, o sea, lo veo en mucha gente que dice, pero lo quiero en un gabinete. O sea, si no llega esa persona, yo sí lo quiero como un secretario de Estado. Sí lo quiero ver en otras figuras. Es una parte minúscula la población la que está informada en este país. Hay un estudio de Oxford y de Reuters, está súper cañón. El 70% de la gente en el mundo rechaza conscientemente la noticia. Es como si te marcaran y te ofrecieran una tarjeta y la cuelgas. Ajá, o sea, ellos también lo rechazo de manera consciente. Entonces ya cuando nos metemos al tema de la profundidad está cañón. Ahí sí ya está muy cañón que la gente pueda discernir entre el candidato que tenga el mejor currículum. Y no estoy diciendo que la gente sea estúpida, simplemente que la gente va a comprar un candidato como va a comprar cualquier otro producto y tienes que emocionar. Es parte del requisito, es parte de tu chamba. Si no emocionas y hablas en otro idioma, pues está cañón que voten por ti. Por eso yo creo que la oposición, si quiere ganar, tiene que irse por el mejor candidato. Oye, y tú, quiero cambiar un poquito ahorita de tema. Sí. Tú mencionaste muy desgraciadamente la muerte o el asesinato de Hipólito Mora. Pero también vemos estas escenas de López Obrador burlándose del secuestro de 16 trabajadores de Chiapas, pero también lo vemos en el AMLO Fest del sábado, Claro. Diciendo aquí ya no hay un narcoestado y nosotros somos un sexenio seguro, etcétera. O sea, ¿tú cómo lees? Porque a mí ya de verdad se me hace que o sea, es una burla, es pues una falta de madre, o sea, y lo digo con todo, pues no, más bien sin respeto, o sea... Logramos que Vero dijera una falta de madre. Ajá. Estuvo chingón. Es muy triste este asunto. El crimen organizado va más allá de la política, por desgracia se ha politizado. Yo no he escuchado ninguna propuesta de ningún lado, ni de derechas o izquierdas o centros o la que tú quieras que tenga cierto sentido. Tienes que hacer una purga, tenemos que copiar lo que hizo Italia en su momento, lo que hizo Colombia en su momento y algunos otros países, porque esto está muy, muy, muy cabrón. Tenemos a una parte importante de Estado fallido. Eso quiere decir que el narcotráfico, los cárteles de la droga dominan por completo ciertos territorios, que son muchísimos. Hay quien habla del 80%, el 70%, el que sea es un friego, y que ellos controlan absolutamente todo y cada vez están más cerca. Cuando tienes un Estado fallido no hay país ya que gobernar, ya entras a otro tema y es un tema que pasa por la violencia extrema. Lo de Hipólito Mora causó revuelo, también lo de los 16 secuestrados en Chiapas, pero ese asunto tenía razón el presidente, perdón, no en burlarse, lo de burlarse creo que es un asunto enfermo mental y no lo digo porque el tipo esté loco, que creo que lo está, sino porque creo que se le desvió el pedo. O sea, el cuate sacó así el peluche, tengo que sacar, sí los voy a acusar porque el peluche, o sea, hiló algo muy mal. Quienes hablamos mucho o nos dedicamos al tema de la comunicación nos llega a pasar, o sea, de repente dices una estupidez, ¿no? No, pero... Sí, pero este güey, o sea, por eso el presidente no debe dar una mañanera, o sea, porque no eres un conductor de tele, güey, eres el presidente. ¿Cómo te atreves a decir que los liberen? Porque si no los va a Los voy a acusar acusar con mi mamá porque lo que quería era entrar al siguiente bloque que era el del monito, entonces ligó y hizo una estupidez. No lo estoy justificando. No, pero... Pero nada más entender que eso fue una pugna entre el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Que el cártel de Sinaloa había secuestrado a esta cantante llamada Nayeli y que el cártel Jalisco exigía esta liberación. Y ellos pueden exigir una liberación yendo a secuestrar a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en Chiapas, como pueden hacer lo que se les pegue la gana en gran parte del territorio. Y eso no es fácil de combatir y la menor manera o la manera más impráctica para combatirlo va a ser politizándolo. A mí me gustaría que tuviéramos un candidato o candidata, el que fuera, así ganara Claudia o Ebrard o Xochitl o Enrique de la Madrid, el que fuera, pero que al menos esto lo tomáramos en serio, porque no se va a resolucionar en 6 años, es algo que de menos nos tardará un par de décadas. Tienes que cambiar por completo el sistema judicial y es un asunto de total emergencia nacional. El problema es que a la clase política le está valiendo madre y eso está generando muertes cada vez más y más cercanas y tragedias más y más cercanas. Pero entonces, ¿cómo lo combates? ¿A abrazos? ¿Balazos? No, eso es una estupidez del peje, ¿no? O sea, pero los otros tampoco, porque cuando te quejas de la militarización, yo me quejo de la militarización, sí, tampoco es la solución permanente, ¿no? El militar no lo puede sacar en este momento. Yo no soy ningún candidato.
pero yo no he escuchado hablar a ninguno de todos los pinches candidatos que hay decir que necesitas una reforma profunda al Poder Judicial. Ah, no, porque son corruptos los jueces. No, güey, porque el sistema está muy mal. Un ministerio público trabaja con 200 casos mensuales. Una persona, un ser humano, trabaja con 200 casos mensuales. Que lo mismo es el robo de una casa, el robo de un coche, una violación y unos homicidios. No hay poder que lo logre. Por eso tienes un grado de impunidad alto. Tú puedes salir a la calle, lo planeamos, matamos a alguien, no nos van a agarrar, güey. La neta no nos van a agarrar. O sea, está horrible. ¿Por qué hay tantos feminicidios? Porque se puede. Sí. Ajá. O estos símbolos que digo, no representa, o sea, la inseguridad es mucho más grande, va mucho más allá, pero que a mí se me hace que son símbolos de lo que pasa, como lo que vimos en la Plaza Antara, ¿no? O sea, voy y me meto a un centro comercial que hay cámaras, que hay todo, y empiezo a martillar, y no con un martillazo ni con dos, o sea, si me tengo que echar una hora aquí martillando, lo voy a hacer porque no pasa nada. ¿Y qué hay de fondo en el tema de Plaza Antara? Un asunto político importante, por ejemplo. ¿Por qué vas y te robas? El botín era muy bajo. Eran 2 millones de pesos. Es muy bajo. Para lo que manejan estos cuates era muy bajo. Yo en ese caso, y me voy a las teorías de la conspiración, ¿por qué lo haces en Antara? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué generas todo este rollo? Unos días después de que sale Clara Brugada, tan visible. O sea, como que todo tiene un asunto político, pero de lo que no hablamos es de cómo estás yendo a Ecatepec o a Iztapalapa o a la Álvaro Obregón o aquí mismo en la Cuauhtémoc, en la Condesa, y cobras derechos de piso todos los días. Claro. Y ganas esos 2 millones diario, de puro derecho de piso. Y le cobras a la tortillería, y le cobras a... Y eso es lo que hay que combatir. ¿Cómo lo combates? Con impunidad. Si tú tienes una tortillería, parte de tu esquema de negocios es pagar derecho de piso. Sí, renta, luz, derecho de piso. Derecho de piso, sí. Sí, derecho de piso, o sea, está cañón. Sí, es que al final todo está podrido, ¿no? Desde Está lo podrido. muy local hasta la presidencia de la República. Pero también, ¿crees que este gobierno ha dejado crecer al narco? Sí, Sí, claro, y pero se ha también aliado. los anteriores. Pero también los anteriores. O sea, hay pruebas muchas en torno a cómo hubo un acto de unión en el gobierno de Calderón con el cártel de Sinaloa para combatir a los Zetas. Pero no nada como en este gobierno, ¿no? Pues en este gobierno lo que tienes es una preferencia, al parecer, al cártel Jalisco Nueva Generación, en donde has tenido algunas marcas de impunidad hacia el cártel de Sinaloa, pero pues has visto cómo se expande el negocio por un fenómeno que no se daba en el de Calderón y en el de Peña Nieto, que es el fentanilo. Pero yo nunca había visto a un presidente ir a abrazar a la mamá de un narco. No. O sea, A ver, eso esas es algo... son estupideces que hace el presidente. ¿Ves? Eso, o sea, no hay manera de defenderlo. Ni yo soy quien para defenderlo. Oye, no manches. Pero- Cambiando un poquito de un tema. A ver, tú dices, no emociona las corcholatas, el que emociona es AMLO. Y entonces nos queda hablar un poco del papel que va a jugar AMLO post-2024, porque no le creemos tanto que se vaya a ir a su rancho y ahí se quede dormidito. ¿Qué nos espera de AMLO en el 20, o sea, de aquí al 24 y post-24? ¿Se va a hiperradicalizar, como ya suenan alarmas o como lo advierten muchos analistas? Hay algunos focos rojos que son fácticos que no puedes tronar a menos que sea suicida. Y el presidente, con todo y muchas cosas, creo que todavía no es suicida. Creo que este régimen todavía no es suicida. Está cerca, pero creo que todavía no es. Uno de ellos es el asunto comercial, otro de ellos es el asunto de seguridad. Y, bueno, derechos humanos y muchas otras cosas, ¿no? Pero me enfoco en estos dos. Si gana Claudia Sheinbaum, o Marcelo Ebrard, o Adán Augusto López, o quien tú quieras, yo creo que va a ser Claudia. Creo que vas a tener un presidente que influye, una Claudia que llega debilitada en sí misma porque ya no tiene propuesta, la propuesta es la copia de López Obrador, pero creo que no hay presidente pelele. Cuando te sientas en esa silla y cuando sabes el poder que tienes, la cosa cambia. Y esto ya lo vivimos en algún momento y estuvo el maximato y lo que tú quieras. Claudia creo que va a tener que enfrentarse a una disyuntiva muy cabrona. ¿Le hago caso al PG en todo y me convierto en su títere o trato de gobernar para salvarme el pellejo? Porque Claudia va a llegar con un país dividido, no va a tener luna de miel. Pase lo que pase, no va a llegar así como López Obrador, que hicimos casi que el pacto de la Moncloa, ¿no? O sea, no, güey. O sea, Claudia llega cabrón. Hay quien ya le está poniendo como que puede ser una Dilma Rousseff. O sea, que de repente truene a la mitad del gobierno. Con las cámaras,
divididas, que eso es con muy las importante. cámaras divididas, que yo veo a la oposición muy en la pendeja y no se meten a trabajar en las cámaras. Eso creo que debería de ser su prioridad. A lo mejor no ganas la presidencial, güey, pero al menos que tengas, si no la mayoría, que al menos nadie tenga la mayoría y tengas primeras y segundas minorías. Eso es lo que creo que va a pasar. O sea, un país muy dividido, a menos que ganen el Congreso. Y si ganan el Congreso en la 4T, probablemente sí empecemos a ver un país sumamente radicalizado y empecemos a ver cómo se van rompiendo algunos de estos focos rojos fácticos para el desastre nacional, que uno es el de la economía, romper con los Estados Unidos, abrirnos a otro tipo de cosas, y el otro pues ya el tema de seguridad, en donde empieza a haber grupos y estados totalmente controlados con el apoyo del Estado. Que no creo que pase, porque además Claudia, y esto es interesante también, Claudia, es lo que tú quieras, pero ninguno de los aspirantes hoy día es de este origen de rabia de López Obrador. López Obrador tiene una rabia, tiene un enojo, está encabronado. Claudia Sheinbaum también, Ebrard también, Adán también, pero estos güeyes sí conocieron el mundo. Adán Augusto López tiene una maestría en París. Sí, habla francés. Habla francés e inglés. Tiene relojes muy bonitos. Y tiene relojes muy bonitos y está así. Digo, del tipo le encanta la lana, pues yo creo que sí. Claro. Claudia Sheinbaum tiene una maestría y tiene un doctorado también en física. Es medio pendejo lo que hizo porque volvió a hacer la estufa de Franklin. Pero aún así es una persona que sale y que conoce un poco más. O sea, es gente que ha vivido un poco más el mundo. Entonces, no creo que vayan a ser más radicales. Espero, pero todo puede pasar. Pues sí, ellos gobernaran, pero al final de cuentas, el que gobierna detrás de ellos. Pues es que es la disyuntiva de cuando te sientas en la silla, que pesa. A ver, cuando tienes el poder, ¿en qué te conviertes? A Ebrard se lo mandaron al carajo cuando estuvo Mancera. Mancera iba a ser el que, ni mal, o sea, los 2 años lo mandó, pero al carajo. Pero al final creo que, o sea, tanto Marcelo como Claudia como Adán, o sea, siempre han estado bajo el yugo de López Obrador. Sé que la silla presidencial tiene mucho poder, pero desde la Secretaría de Gobernación la tienes. Como jefa de gobierno tienes poder, a lo mejor no en ese nivel, pero también tienes poder. Claro. Y todos han decidido de obedecer a López Obrador y caerle bien a él en vez de enfocarse a lo que les atribuye. En términos de, Luis, te voy a decir, son PG dependientes. Y con esto quiero empezar a cerrar el programa. A ver, tú hablas justo de este término, esta enfermedad, la PG dependencia. Ajá. Y afirmas que México está enfermo de PG dependencia. ¿Cómo nos quitamos la PG dependencia para el 2024? No estoy tan seguro que haya dicho eso, pero luego digo muchas cosas, no me acuerdo. En tu columna que hayan. No me acuerdo, no pasó. Hay una especie de PG dependencia en torno a que todo gira alrededor de López Obrador. Y eso es muy estúpido. Pero eso de que todo gira alrededor de López Obrador pasa en un círculo rojo, en un círculo muy informado. Okay. Ustedes leen los periódicos, muchachos, ustedes se dedican a esto, nos dedicamos al ajo. La gente no está metida en este tema, es la neta. Simplemente le cae bien el presidente, pero tampoco lo defiende a ultranza. El país no está tan polarizado como creemos que está. Eso es muy interesante. Ya fuera de nuestro circulito, la banda le vale queso. O sea, hay más debates entre Peso Pluma y Bad Bunny. Que nos pongan en los comentarios siempre. Sí, exacto. O sea, que entre el PG y la oposición, o sea, claro que no. Entonces, ¿cómo nos lo quitamos? Yo creo que la oposición y el círculo rojo y la clase política y los que nos dedicamos a los medios debemos de empezar a hablar de otras cosas. El mundo se está cayendo a pedazos. Claro. El calor que sufrimos hace poco es un tema de cambio climático y las lluvias que están pasando ahorita no son normales. ChatGPT, ¿ya hablaron de qué chambas les van a quitar? O sea, alguien muy pronto en Jóvenes Atípicas. O sea, bueno, yo soy abogado, espero que no me la quiten. Es una de las principales. Bueno, la otra vez estaba viendo en una radiodifusora que la inteligencia artificial le estaba dando las noticias. Ah, sí, luego son unos ojetes. Todos son ojetes. No, o sea, no estamos hablando de muchas cosas que realmente la sociedad está hablando. Entonces, creo que así hay que quitárnoslas pensando que, créanme, hay más mundo después del PG, hay más mundo después de México y hay muchísimo más mundo después de la política. Hay un debate ahorita muy interesante entre estos círculos en Silicon Valley en torno a la factibilidad de que el gobierno se mantenga o no se mantenga. Ya hay un debate en las altas academias en torno a si es factible que un gobierno siga existiendo.
con una inteligencia artificial que puede controlar todo. Y simplemente la ideología, pues que quede igual como un entretenimiento. O sea, esto está pasando en el mundo y nosotros viendo al peje. No, pues está cañón. Por eso mejor vean Atypical TV, porque eso a lo mejor les va a tener más entretenidos. Tristemente estamos llegando al final de este programa, que de verdad ha sido un programa muy chistoso, ha sido de verdad, ha tenido de todo. Te queremos agradecer ampliamente, muchas gracias Luis. por la invitación. También ya te habían pedido muchísimo en los comentarios, entonces ya les cumplimos. Y como siempre, pónganos en los comentarios. Aquí me regentean. Exacto. Pongan en los comentarios a quién quieren ver, de qué temas les gustaría que platicáramos. Queremos crear más programas que les gusten a ustedes y ayúdenos a darle like, a compartir, a picar todos los botones que están allá abajo, por favor. Nos haría muy, muy felices. Dylan, Lore, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De verdad, mil gracias. Y bueno, pues nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola familia Atypical, la carta que les escribí este jueves se la dirigí a todos los precandidatos del frente. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus cuates y sus familiares. Mil gracias. Bien, la cabeza de la carta dice, carta dirigida a todos los precandidatos del frente. Y entre paréntesis, aguas. Morena va con todo. Estimados precandidatos, semana a semana habrán sorpresas. Semana a semana habrán más renuncias de precandidatos. Semana a semana la caballada se irá reduciendo. Sin embargo, semana a semana, Morena y Andrés se van a ir con todo contra ustedes. Ahora resulta que ustedes sí representan para el gobierno federal una amenaza muy seria por la carrera para la presidencia de la República en el 2024. Ahora resulta que Andrés y sus secuaces están muy preocupados por lo que está pasando. Jamás imaginaron que ustedes en la oposición les iban a generar tanto dolor de cabeza. Jamás supusieron que ustedes verdaderamente podían ser competitivos. Y como prueba son los memes que las corcholatas están recibiendo todos los días. Hay memes en los cuales se ven a los acarreados salirse de los eventos de las 5 corcholatas más aburridos que en una carrera de tortugas. Hay otros memes en el que se ve en un evento de Manuel Velasco que había nada más 50 espectadores y que Manuel decidió no asistir a dicho evento. También hay otros memes en el que se ve a unos comensales en un restaurante en Monterrey mentándole la madre a la Sheinbaum. En fin, mis queridos precandidatos, estas elecciones primarias se están calentando mucho. Y no duden que conforme se acerque el mes de septiembre, la situación se va a poner peor. Las cerdadas que están viendo con las corcholatas es solamente un aviso de lo que serán las campañas en el mes de febrero. Mientras tanto, les quiero dar un par de consejos de lo que yo veo venir. En primer lugar, el candidato Andrés Manuel dejará de serlo. El candidato Andrés se convertirá ahora en el coordinador de campaña y vocero de las corcholatas. Desde su púlpito mañanero, Andrés, el vocero, les pondrá una madriza a ustedes como nunca se han imaginado. Los va a difamar, les va a inventar cosas que no son graves, pero que él las volverá gravísimas. Le va a mentir cada mañana a sus feligreses. Los van a difamar como nunca se hubieran imaginado. Las corcholatas, como no pueden decir nada, también se van a ir contra todos ustedes. Además, prepárense para la batalla más sucia en que han participado. Precandidatos,
un favor. No caigan en el juego de Andrés y Corcholatas y no se les ocurra contestarles a sus acusaciones. Cuando una persona difama a otra, contesten con frases cortas y contundentes, como por ejemplo, ay, no le hagan caso, y aquí pueden escoger, está loco o pedo o marihuano. ¿Pero qué se habrá tomado? Pobrecita o pobrecito, ya se volvió loco. No manches, ¿eso dijo? Otra respuesta es, ya no le sirvan otra, y pueden agregar el Otra, mi vida ya envejeció. También pueden poner mi vida. Para empezar, yo creo que con este tipo de respuestas son suficientes. Si no les gustan estas, inventen las suyas, pero recuerden que sean cortas. Y conforme vayan pasando los días, iremos viendo. Amigos de Atypical, esta es la carta de este jueves. Disfruten el fin de semana y nos vemos hoy en Atypical.